arrancaste con una sola frase, un cisne negro de una vacuna rusa, y el país está hablando de este tema. Borges diría, fue una puñalada feliz. Yo te diría, fue simplemente un dato afortunado que precipitó, si vos querés, la agenda del gobierno. Pero fue un dato, no fue más que un dato. Después complementaron muy bien la información ustedes. Y está bien. Ahora, descomprimió, más un poco de la baja del dólar, descomprimió una situación, el chau no va más. Te doy el título, tal vez. Estamos en plena primavera albertista. Es una primavera. Digamos, desde el triunfo de Arce en Bolivia, que prácticamente hay una sensación como que se quebró el aislamiento continental, porque tienen ahí un socio nuevo. Después, desde la carta de la doctora hasta acá, que al margen de lo que uno piense de la carta, cuando se publicó esa carta el dólar estaba a 195. Y ni siquiera nadie pensaba en que se iba a reprimir. ¿Entendés? Todo parece como que se desentumeció. Quizás tienen esperanza, sin decirlo, de que gane Biden. ¿Qué puede perfectamente ganar Biden? Para mí, la verdad, los cambios serían prácticamente irrelevantes para Argentina, por lo menos, ¿no es cierto? Ahora, me quiero tener un segundo en esto, ¿no? Después de volver a la vacuna y esta primavera albertista, que también el viento de la primavera afectó a la oposición. La vacuna rusa dejó como Y la vacuna rusa, de pronto nosotros operamos para el gobierno sin darnos cuenta, porque les dio un hálito de esperanza y de que estaban en la cuestión. Y en realidad están. Yo lo que también te dije el miércoles pasado, que eso estaba prácticamente ya cocinado, armado. Lo que viene ahora es algo bastante usual en el capitalismo, que tiene que ver con una confrontación empresarial, si vos querés. Posiblemente, ¿qué es lo que puede pasar? Un intento de volteo de esta empresa, que ya hay adjetivos, polémica, misteriosa, que es HLB, que era originariamente de Hernán López Bernabó, un caballero que yo conocí, que tuvo algunos problemas comerciales, ahora lo tiene otra gente, pero son los tipos que quizá vieron, hicieron una buena punta, y eso creo que ya está cerrado. O sea, pero vos lo que decís es que frente a esto, que el capitalismo discute plata e intereses, no discute idilios, ¿alguien va a ir en contra de la empresa que trae la vacuna rusa? Ya está, casi te diría, porque también es lógico, son muchos millones. No está todavía cerrado, si vos querés, el precio de la dosis. Tengo entendido que lo van a hacer acá. Por supuesto que hay otros laboratorios muy importantes y ahí hay una puja de cruce de lobbies, que eso a mí sinceramente me parece hasta indecoroso que yo me ponga a hablar de ese tipo de empresas, ¿no es cierto? Pero bueno, eso creo que ya está prácticamente cerrado. Hay bastante entusiasmo en alguna gente. Tienen tal vez algunos problemas internos. ¿Entre quiénes? Entre funcionarios que deciden, hay desinteligencias. De pronto hay uno que informa una cosa, otro que informa otra. Bueno, el propio presidente. Pero esto tiene que ver con una cuestión un poquito más estructural, si querés. Que se basa en aquello que vos habías hablado al comienzo, el loteo, la falta de mando. El loteo, puede ser que de pronto, qué sé yo, alguien prefiera directamente que lo hagan laboratorios más desarrollados, probados. Esto es un laboratorio que está en condiciones de hacerlo y que aparentemente lo va a hacer sin inconvenientes. Pero bueno, son 25 millones de dosis. Ahora, Jorge, ¿no notaste ahí, vos lo decís, ¿no? Como de vuelta, una ausencia de política de comunicación y metidas de pata innecesaria? Digo, el presidente dice, tenemos 25 millones de dosis. Con un dato se arma todo este alboroto, es porque pensaban que se podía mantener en reserva. Eso en reserva, en secreto.
cuando hay 4 asesores profesionales, cuando hay tanto intercambio de comunicaciones, por supuesto que se te va a filtrar. A mí la cantidad de tipos que me identificaron como posibles fuentes mías, la verdad, si yo tenía influencia sobre todos ellos, pero hoy salió incluso nuestro común amigo en una nota de hoy, casi dan a entender como que el mismo Ginés González García, que es amigo mío, es el que filtró. Pero no entendí, ¿el común amigo nuestro quién? El muchacho tan bien informado, Ortelli, Sí. hoy habla que se desconfía, la información de él es muy buena, que se desconfiaba de la filtración que pudo haber sido Ginés González García. Y yo no puedo salir a decir quién es, de dónde vino. Una fuente rusa del restaurante Pushkin, donde también estuvieron. De paso, y hasta sabes el menú que tuvieron. Seguramente. Pero digo, ¿y cómo viste la reacción de la oposición? Que fue desde la doctora Carrió diciendo no me vacuno, otro sector diciendo no está aprobada porque es rusa, no sabemos los que nos van a vacunar, y el desconcierto. Acá nadie sabe, digamos, todo lo que tiene que ver con la vacuna, que todos los estados quieren comprar, es a riesgo. Es a riesgo, no hay todavía una absoluta certeza. ¿Entendés? Es a riesgo la de AstraZeneca, la de Moderna, la de los chinos, todo es más o menos a riesgo. Lo que pasa es que casi todos los estados se quieren asegurar y formar parte de ese riesgo. Según mi información probablemente mala, de la cuota que puede haber para Argentina, el rival más importante es Egipto, que también quiere eso, ¿no es cierto? Ahora, esto, cuando vos decís desde la oposición, si el tema es la obstrucción, en realidad, yo me parece bien. ¿Cómo te lo presenté yo el tema? Estos muchachos están pensando en un cisne amarillo, una salida por ese lado, que, digamos, ¿qué es lo que deben pensar? Si me pongo en la cabeza de los muchachos. Tenemos la vacuna, arreglamos con el fondo, soportamos diciembre. La Corte no nos dio por la cabeza. Soportamos. Lo de la Corte, sabes que yo tengo una interpretación distinta a la de todos. Yo creo que la doctora no tiene que estar muy conforme con ese fallo de la Corte, porque estos señores que se quedan provisorios hasta el nuevo acuerdo, hasta el nuevo concurso y todo esto, puede pasar 1 año y medio, 2 años, que la pueden condenar en ese año y medio, 2 años, si es a la doctora la causante de toda esa cosa sensible, porque apuestan por la impunidad y todas esas cosas que son las que se escuchan. En realidad, acabamos una elección. Depende del resultado de esa elección, con esa desconfianza que se miran los fallos de la Corte, que no es mi caso, que tiene que ver como con acomodamientos políticos. No es así. Vos lo que decís es esto. El fallo no los quitó, les dijo, hasta nuevo concurso ustedes se quedan ahí, son válidos sus fallos. No es para que aplaudan. Yo he leído colegas que hablan de festejar con champán, como si fuera un triunfo del gobierno. Yo creo que no. Pero vos crees que un juez que está provisorio ahí, digo, Bruglia, Bertuzzi, Castelli, tú indicas que Castelli va a ser también en el mismo sentido, que están ahí provisorio, ¿se le va a animar a un gobierno que está en el poder? ¿Por qué no? Pero porque entonces vos directamente me decís que están todos sujetos a las anécdotas circunstanciales del poder político. ¿Y no? Yo creo que no. Entonces, ¿qué pasa? Si las elecciones del 2021 le van muy bien al gobierno, el tema de las PASO es fundamental. Yo creo que no va a haber PASO. Ya son muchos los gobernadores y ese es un problema más para la oposición. ¿Qué para ¿Vos querés? Sí. La oposición resuelve su interna con las PASO. Con el gobierno tenés los resortes del poder, gobernar, podés ir bien. Si más o menos se le da con la cuestión de la vacuna,
que arreglen con el fondo, que soporten y que apuesten, digamos, por una especie de apertura y de recuperación para el año próximo. No es mucho, casi te diría que es un proyecto módico de subsistencia. Pero yo, sinceramente, si yo fuera asesor de la doctora, yo no saltaría de alegría, no creo que haya sido nada favorable para el gobierno. Ahora, vos decís que pintabas un poco la primavera de hoy con la noticia y un cierto horizonte de proyectarse. Vos lo habías calificado con el chau no va más, eso se parece revertido en este momento. Y en aquel momento el chau no va más, era un dólar que se iba a 195 años. Sí, claro, casi 200 más. Estaban absolutamente en banda, no había ninguna reacción. Cuando te digo que la carta de la doctora, más o menos calma, que en cierto modo lo salva, Alberto, porque todos, ¿qué pensaban que podía hacer la doctora? Casi una radicalización absoluta, y lo que te propone es reunirse. Unidad nacional, sí. No sé si es unidad nacional, pero diálogo. La verdad que casi una propuesta hasta inofensiva, te diría. Y las cosas hasta mágicamente, desde esa carta para acá, parecen haber cambiado. ¿Sentís que el gobierno tomó nota de esta primavera, de este aire fresco y lo está aprovechando? ¿O crees que vuelve a aparecer un Alberto que habla hoy de vuelta contra los ricos? Hay una obsesión de Alberto Fernández con el tema de los ricos. Me parece que todos estos temas morales son, porque en realidad son interpretaciones que tienen que ver con la moral y con las cuestiones que dicen, casi te diría, ocultan hasta los fenómenos políticos que pasan alrededor. A mí me parece mucho más importante lo que planteó Ortelli, que tiene que ver con la cuestión de los intendentes, que los intendentes aprietan con la posibilidad de tener un partido, de armar un partido aparte y salir a jugar casi por afuera. Y ese es un problema político, si vos querés, serio, que tiene que ver con el conurbano, con las intendencias, con los gobernadores, con los minigobernadores de la oposición también, porque todos tienen prácticamente esa misma apetencia protagónica de continuar, ¿no es cierto? Ahora, ahí está un acuerdo de María Eugenia Vidal, Massa, la Cámpora y la doctora, que están en un proceso de transformación que no es casual, ¿no es cierto? Me parece, si vos me decís qué es lo que yo opino, creo que es demasiada transformación para la política en la provincia de Buenos Aires. Toda junta. Me parece que tienen otro proyecto ahora, que también es más importante que la cuestión que tiene que ver con lo moral. Se quiere recuperar la épica romántica de los tres tenores, que es ese proyecto común que pueden tener el presidente, Horacio Axel Rodríguez Larreta y Axel, y que esto te pediría que empezar a pensarlo, a registrarlo como es un proyecto que se lanza, que tiene que ver con el traslado del puerto de Buenos Aires a La Plata. Que este es un tema que casi te diría que hay acuerdo, que por supuesto que va a tener algunas resistencias, pero que es un proyecto estratégico que les interesa a los tres, que es también un enorme negocio inmobiliario, porque puede haber otro Puerto Madero más, y darle una vida a la provincia de Buenos Aires, al puerto de Buenos Aires, muy importante. Es una cosa que están los tres, y creo que... ¿Y los tres están de acuerdo? Creo que hubo una reunión hoy o ayer al respecto, ¿no? Esto me parece que es un tema para seguirlo. Digo, por las dudas, tengamos en cuenta que Jorge planteó el tema de la vacuna cuando no se ha hablado de la cuestión, y ahora ponés como, tengan en cuenta que los une una idea de... Es un proyecto estratégico, importante, transformador, que por supuesto que es también un negocio inmobiliario, que tiene que ver con algunas resistencias, si vos querés, de algunos sectores del puerto, pero tiene que ver con el desarrollo de toda una zona que tiene que ver con La Plata, la provincia de Buenos Aires, el canal Madariaga, aprovecharlo para
Ahora, bueno, para todo lo que tenga que ver con el comercio exterior y demás, quedarse con Buenos Aires para el turismo. Y por supuesto que hay un espacio inmobiliario muy importante. De lo más caro de la ciudad de Buenos Aires. Esto tenerlo como... Y hubo una reunión ya. Hay una reunión, sí, una reunión, creo que estuvieron todos, sí. Y están todos bastante de acuerdo en esto. Qué negocio. Y es un negocio, si vos querés, transformador, estratégico, movilizador, un proyecto importante. Tu sutileza para decir transformador, movilizador, multimega ultramillonario, quiero decir. Y por supuesto que es eso. Moviliza eso. Eso, ¿qué te parece a vos? ¿Cómo lo va a movilizar? A mí todos los preceptos morales, las cuestiones, tampoco escucho mucho todo lo que dice el presidente Alberto, porque también tuvo una salida con los intendentes, que les tiró un caramelo de madera a los intendentes y un aplauso, muy bien, casi un poco de esperanza a ellos. Pero yo creo que eso no se va a derogar. Que se va a sostener. Que se va a sostener, que va a ser muy difícil, porque, te digo, estamos hablando de un acuerdo de Massa, María Eugenia Vidal, la doctora La Cámpora. ¿De dónde van a sacar a los diputados para derogar eso? Aparte Massa, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados, que está muy en silencio, esto hay que decirlo, se lo atribuía, decía, 2 transformaciones en la provincia, la no reelección y el cupo femenino, que de alguna manera iba a oxigenar toda la política de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, es un tema que me parece, eso después es la otra cosa, lo que tiene que ver, cuando un hombre tiene que hablar tanto, es tan difícil que acierte siempre. Sobre todo cuando lo más conveniente es callar, ser moderado. Cuando tenés una tendencia a la locuacidad, por supuesto que vas a meter la pata, ¿no? Volvió a circular la idea de los cambios de gabinete que vos habías dicho están postergados, pero volvieron incluso hasta a darse nombres de posibles cambios. Sí, ya lo sé, todos los días se dice eso. Yo creo que por ahora hay muchos que tienen el boleto casi prácticamente con no retorno, ¿no? Un boleto que ya está picado, no podés volver. Pero eso lo va a decidir el presidente.